Recuerden, ayer vimos una posición epistemológica. Hoy he desarrollado una posición conceptual. Quiero pasar a una metodológica. La pregunta de método es la pregunta del diseño. ¿Qué es esta? ¿Podemos diseñar nuestras conversaciones? Diseñar aquí quiere decir distinguir tipos de conversaciones y aprender a usar una u otra dependiendo de un contexto y un propósito. A eso me refiero con diseño. Cuando mencioné el título de la charla de hoy, si ustedes recuerdan, decía comunicación efectiva. Efectiva quiere decir con un propósito. Y a ese propósito me estoy refiriendo ahora. Conversamos con un propósito en el contexto de una organización. Mi interés es ver de qué manera podemos diseñar la conversación para que ese propósito se lleve a cabo. A eso me refiero con comunicación efectiva. En el contexto de una organización, por ejemplo, de esta universidad. ¿Es posible diseñar esas conversaciones? La respuesta es sí, es posible diseñarlas. Y una manera de hacer el diseño es identificar tipos de conversaciones, o para usar el lenguaje que he venido usando, distinguir tipos de conversaciones, diferenciar tipos de conversaciones. Esta diferenciación de aquí en adelante viene del trabajo de Fernando Flores y de Rafael Echeverría. Es útil, fíjense que el punto es la utilidad. De nuevo, no estoy clamando una taxonomía objetiva, no estoy diciendo que las conversaciones se clasifican de la siguiente manera. No, estoy diciendo que es útil para efectos de una comunicación efectiva diferenciar los siguientes tipos de conversación. Voy a empezar por diferenciar declaraciones básicas. Una declaración básica de afirmaciones y juicios. Y quiero distinguir entre afirmaciones y juicios. Quiero diferenciar ofertas de peticiones, de promesas y de tipos de conversación. Entonces, sobre esto es que quiero desarrollar la siguiente parte de la charla de hoy. En este ámbito que hemos venido construyendo, ¿qué significa esto? ¿Qué queremos decir por esto? Por una declaración básica. ¿O cómo diferenciamos una afirmación de un juicio? ¿Cuáles tipos de conversación podemos identificar? Entonces voy a entrar a cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir por una declaración básica? Esto es muy tomado de Searle. Una declaración básica es una declaración de amor, una declaración de gratitud, una declaración de perdón, una declaración de aceptación, felicitación o las opuestas, odio, ingratitud, acusación, negación, censura. La característica de estas declaraciones es que en el momento de hacer la declaración, el mundo ya cambió. La acción se da en la declaración. Cuando declaramos el amor en la declaración. Cuando yo le digo a alguien perdón, ya solicité el perdón, está en la declaración. Que es distinto cuando yo hago una declaración en donde la acción es posterior. Eso puede ser una petición. Cuando yo le pido a alguien que haga algo, la acción no está en la petición. La acción se deriva de la petición. Pero cuando yo le digo a alguien, te felicito, ya lo felicité. La felicitación se dio al expresar la declaración de felicitación. Esas son las que se llaman declaraciones básicas. La acción está asociada a la declaración. En el momento en que declaro, la acción se ejecutó. La ironía es una actitud, no es una declaración. A menos que tú o yo declaremos que vamos a ser irónicos. Entonces tú puedes decir, en la pregunta que acabo de hacerle estoy siendo irónico. Y eso es una declaración. Pero en este punto no estoy teniendo en cuenta la intencionalidad del que hace la declaración. Por ahora estoy diciendo que en el momento en que alguien declara algo como declaración básica, está ejecutando la acción, sin tener en cuenta la intencionalidad detrás, que es a lo que tú te refieres. O sea, yo puedo decir, te perdono por la pregunta,
pero mi intención no es nada esa. Veámonos después y hablamos. Después hablamos. Por ahora no me refiero a eso. O sea, no me refiero a la intencionalidad de quien hace la declaración. Me refiero ahora a la declaración. Espérese y verá. Entonces, estas son ejemplos de declaraciones que se llaman básicas. Entonces, lo importante es que en esas declaraciones la acción se ejecuta cuando yo declaro. Hay un tipo particular de declaraciones que suelen llamarse por oposición complejas, que son bien importantes de diferenciar. Las primeras se llaman afirmaciones y las segundas se denominan juicios. ¿Cuál es la diferencia? Una afirmación es una declaración que solo puede ser verdadera o falsa. Una afirmación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, en este momento, en este salón, la temperatura es de 35 grados centígrados. Esa es una declaración. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Es verdadero o es falso? Es falso. ¿Perdón? Pero esa posibilidad la puedes concretar. ¿Cómo? Midiendo la temperatura. Y una vez que se concreta, o sea, se verifica, puedo asegurar que la afirmación es verdadera o falsa, en este caso falsa. Eleonora mide 1,95 de estatura. Falsa. Buen punto, sin tacones. Sigue siendo falsa. Carlos Armando pesa 53 kilos. Falsa. El rector tiene 70 años. Falsa. Todos son ejemplos de afirmaciones. Creo que ahí estaríamos de acuerdo. Ahora, lo interesante para mí es distinguir los juicios de las afirmaciones. El juicio es una declaración que puede ser fundado o infundado. Y fíjense la primera distinción. Los juicios no son verdaderos o falsos. Los juicios son fundados o infundados. Si un juicio no es ni verdadero ni falso, hay una distinción importante con la declaración, porque tendemos con cierta facilidad y frecuencia confundir un juicio con una afirmación y escuchamos un juicio como si fuera una afirmación. Les doy ejemplos. En este salón, en este momento, hace mucho calor. ¿Ese es un juicio o una afirmación? Es un juicio, no es una afirmación. ¿Por qué es un juicio? Depende del criterio de validación que yo use para fundar o no el juicio. Cuando yo digo está haciendo frío, es distinto a decir la temperatura es tantos grados. Cuando digo está haciendo frío, si yo quiero fundar el juicio, tengo que definir el criterio. El criterio va a ser la temperatura en Celsius. Primer punto. Tengo que establecer un estándar. El estándar es, para mí, por encima de 26 grados es caliente. Y lo tercero es medir la temperatura, que es la evidencia. La temperatura en este momento está en 25, está por debajo de 26, bueno, está en 13, 14. Por debajo de 26, por lo tanto, no está caliente, no está haciendo calor. Pero si aquí estuviera un esquimal, probablemente usando el mismo criterio, el estándar va a ser distinto. Por lo tanto, la evidencia va a ser diferente y el juicio puede ser distinto. Esa es la diferencia entre juicio y afirmación. La afirmación es verdadera o falsa. En el juicio, yo lo fundo o no dependiendo del criterio y del estándar, de la medida que tomo, usando el criterio. Eleonora es muy bajita. ¿Es un juicio o una afirmación? Es un juicio, justamente porque no puedo decir si es verdadero o falso. Sin embargo, antes dijimos que no mide 1,90, porque la afirmación correspondiente es falsa. Pero si yo digo es muy bajita, es un juicio, quiere decir que
La respuesta cuando yo digo Eleonora es bajita no puede ser cierto o falso, sino debe ser, bueno, ¿cuál es el criterio? Pues el criterio va a ser la altura sin tacones. Si la medida es de 1,70 para abajo, es bajita. Medimos y tú mides 1,72, o sea que no eres bajita. No eres bajita con ese criterio que hemos dicho. Fíjense que aquí les he invitado a que dejemos de lado el lenguaje objetivo-subjetivo, porque entramos en los problemas que mencioné antes. Es subjetivo en el sentido de que es un sujeto. Y en ese caso, pues todos somos subjetivos. Tú eres subjetivo. Aquí la pregunta no es si objetivamente es alta o bajita, sino si el juicio lo podemos fundar o no. Y fundarlo quiere decir, identifiquemos el criterio, fijemos un estándar y busquemos la evidencia. Si en la evidencia comparada con ese estándar, en ese criterio se cumple, yo fundo el juicio con ese criterio. Es decir, que los juicios que promulgamos o que declaramos, en principio deberíamos estar en capacidad de fundarlos. Pero para fundárselo a alguien tengo que hacerle explícito el criterio, el estándar y la evidencia. Eso quiere decir fundar un juicio. Por otro lado, si yo escucho un juicio y no estoy de acuerdo, yo perfectamente puedo discutir. Puedo cuestionar el criterio, el estándar y la comparación de la evidencia. Pero la conversación que ocurre cuando estamos hablando de una afirmación es muy distinta a la conversación que ocurre cuando estamos refiriéndonos a un juicio. En el caso de la afirmación, si alguien dice, en este momento la temperatura es de 25 grados, yo puedo decir, eso no es cierto. Y la conversación derivará a ¿qué? A verificar la temperatura. Pero si yo digo, en este momento este salón está muy frío, y alguien por allá atrás dice, no, está muy caliente, pues la conversación se abre. Se abre en términos de, bueno, ¿cuál es el criterio que estamos usando? Es más de 75 o 25 grados para hacer o no fundable el juicio. Carlos Armando está muy flaco. ¿Juicio o afirmación? Es un juicio. Un juicio que habrá que fundar. Y podemos fundárselo dependiendo del criterio que escojamos y el estándar. Más de 70 kilogramos para una estatura de tanto. Y usando el mismo criterio, porque si no, no podemos comparar. Entonces, al punto al que voy es que distinguir entre afirmaciones y juicios me parece importante en el proceso de conversar. ¿Qué ocurre si confundimos juicios con afirmaciones? Fíjense que emocionalmente nuestra reacción es muy distinta. Si a mí me dicen, usted es un viejito gaga, para mí, ¿qué escucho yo? Yo escucho un juicio, no escucho una afirmación. Luego a mí me da exactamente igual. Si alguien me diga, usted es un viejito gaga, puede decir lo que quiera, eso es un juicio. Es muy distinto a hacer una afirmación. Cuando vamos manejando un carro y se nos cierra una buseta y el conductor de la buseta recuerda el estado civil de mi mamá al momento de que yo nací, para decirlo en términos polite, eso que escuché yo es un juicio o una afirmación. Es un juicio. A mí me da igual, porque yo sé que mi mamá pues estaba casada cuando yo nací. Luego, el estado emocional en el que yo caigo es otro. Si yo lo que escucho es una afirmación, hijo de no sé qué, pues yo me bajo y hijo de su... No. Esa reacción misma se gatilla como resultado del estado emocional en el que caigo al escuchar lo que escucho. Si yo lo que escucho es una afirmación, reacciono de cierta forma. Si lo que escucho es un juicio, reacciono de otra manera. ¿Por qué? Porque el estado emocional en el que caigo es distinto. Entonces, dependiendo de que lo que escuchemos, lo escuchemos como afirmación o como juicio, el estado emocional en el que vamos a caer va a ser diferente. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es que
hagamos la distinción en las conversaciones que sostenemos acá. ¿Los juicios serán comunes o no mucho? Hay incluso gente que afirma que somos máquinas de producir juicios. O sea, permanentemente estamos haciendo juicios sobre nosotros y sobre otros. Mucho más que afirmaciones. Cuando decimos que alguien es bonito, feo, flaco, gordo, cuando decimos que es inteligente, bruto, tonto, cuando decimos que es lento, rápido, cuando decimos que escribe bien, que escribe mal, todo eso que estoy diciendo son juicios. Todo eso que estoy diciendo son juicios. Ahora, ¿cómo reacciono yo frente a un juicio? Pues depende. Primero, ¿me interesa o no que me funden ese juicio? Es muy distinto el que yo escuche un juicio de alguien al quien le reconozco autoridad en ese dominio. Decir lo escucho de alguien a quien no reconozco ninguna autoridad. Por ejemplo, si yo escucho un juicio que dice, la clase de este rector es aburridorcísima. Si me lo dice Diego, lo siento, me da igual. Si me lo dice Eduardo Aldana, yo le diría, Eduardo, ¿qué quieres decir? En el primer caso ni siquiera habría una conversación, en el segundo sí. ¿Por qué lo hago en el segundo? Porque reconozco autoridad en quien está profiriendo el juicio. Y la declaración puede ser exactamente la misma, las mismas palabras. Pero el que yo le reconozca autoridad a uno abre una posibilidad de conversación que no se da en el otro. A mí me interesa ese juicio que está haciendo una persona a quien le reconozco autoridad en ese dominio. Si, por ejemplo, Eduardo Aldana me dice, usted no tiene idea de jugar ping-pong. La misma persona, yo no le reconozco ninguna autoridad en el dominio de jugar ping-pong. Lo siento. Si me lo dice Carlos Armando, le digo, ¿por qué? Porque este hombre juega ping-pong. Ajedrez también. Entonces fíjense que dependiendo de el reconocimiento o la autoridad que yo le reconozco a una persona que está haciendo un juicio sobre mí en un dominio particular, yo estaría dispuesto a abrir conversaciones o no. Mi invitación es a que reconozcamos eso en los juicios que proferimos y en los juicios que escuchamos. En la medida en que reconozcamos autoridad en un dominio particular, esos juicios abren posibilidades de conversación. En los otros casos puede que ni siquiera valga la pena abrir la conversación, por lo tanto no nos vemos afectados, por lo tanto no hay un escalamiento. Muchos de los que aquí se llaman rumores o a veces lo llaman chismes o no sé de qué otra forma, es el resultado de juicios que se propagan y juicios que el que los escucha como afirmaciones y no se hace cargo de su escuchar y termina propagando ese rumor. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿César? ¿Preguntas sobre diferencia entre juicio y afirmación? María del Pilar. Doctor, lo que pasa es que bueno, el juicio es totalmente subjetivo, porque usted dice que hay... ¿Puedo interrumpirte? Ya te interrumpí. No. Dime cuándo, o sea que no estoy aceptando tu no. ¿Puedo interrumpirte? Sí. Dime cuándo un juicio es objetivo. Ya iba con el ejemplo. Usted dice que decimos, ¿está haciendo calor o frío? Amparo me dice que tiene calor y yo tengo frío. Y podemos poner el mismo estándar, el criterio, el estándar, y tenemos la evidencia, pero yo soy muy friolenta. Amparo tal vez es más... Cuidado con las palabras, sí. Entonces, ahí pues por más de que todos digan en este momento, o casi todos digan que está haciendo calor, yo voy a tener frío. Claro. Y Es totalmente subjetivo hacia allá. pues te digo, ¿cuándo es objetivo? Nunca es objetivo. Entonces, el que tú digas que los juicios son subjetivos, pues como nunca pueden ser objetivos. Es objetivo si se vuelve una afirmación.
Sí, pero fíjate que un juicio no se vuelve afirmación, porque es distinto. Un juicio lo puedo fundar o no puedo fundar. Ahora, el que quedamos como grupo, ponernos de acuerdo de si está haciendo calor o frío es otra cosa. Pero mi punto en este momento no es ese. Por supuesto que podemos tomar una decisión al respecto. Yo podría preguntarle, ¿sienten frío? Y fíjate que mi pregunta es distinta. Es distinta. ¿Eh? La pregunta que dije antes es, ¿está haciendo frío? Diferente. Mi pregunta ahora es, ¿sienten frío? Porque la pregunta del sienten frío apunta a su corporeidad, su cuerpo, a lo que ustedes sienten. Y tú me puedes decir, sí, siento frío. Y Laura o Leonora pueden decir, no, está haciendo mucho calor. Y yo creo que con una conversación un poquitito más elaborada podemos decidir si bajamos o no la temperatura. ¿Ustedes desean que baje la temperatura, que suba la temperatura, que cambie esto, que lo deje igual? Una pregunta legítima que le estoy haciendo. Esto ya no es un ejemplo. ¿Lo dejo igual? Nos estamos haciendo cargo que María del Pilar tiene frío, está sintiendo frío. ¿A quién le interesa? A ti. Interesante esto que acaba de hacer María del Pilar. En lo que estamos elaborando, lo que acaba de hacer María del Pilar es una queja, no un reclamo. Y voy a mostrar al final, es lo último que voy a hacer hoy, es mostrar la diferencia entre queja y reclamo. Mientras que estemos en las quejas no va a pasar nada. Es decir, simplemente vamos a seguir quejándonos todo el tiempo. Es decir, sufriendo. En cambio, el reclamo genera cambios. La queja paraliza, el reclamo promueve cambios. Ahorita al final vamos a ver cómo podrías hacer un reclamo. Por ahora, ¿estás en la queja? Oscar. Claro, una manera de hacernos cargo es que te traemos un saco. O sea, es lo que Diego probablemente va a hacer ahora. A mí me interesa, a mí en particular, mejorar cada vez más en el ámbito pedagógico, porque ese es mi mundo. O sea, profesionalmente yo me muevo ahí, soy profesor. Por lo tanto, me interesa hacerlo cada vez mejor. ¿Pero qué quiere decir ser cada vez mejor docente? Pues yo lo hago porque haciéndolo así creo que está bien. Pero reconozco que hay otros que pueden tener autoridad para darme un consejo a través de un juicio. Y a ellos me interesa escucharlos. Por ejemplo, lo que dije yo ahorita de Eduardo. Porque escuchaba a Eduardo y si Eduardo hace un juicio sobre el ámbito mío de la pedagogía, me interesa escucharlo. ¿Por qué? Porque hay una intención mía de mejorar en el dominio de la pedagogía. Pero si el mismo juicio lo hace un estudiante, probablemente no converse con el estudiante. Para mí en ese caso va a ser un juicio no fundado de un estudiante. Y hasta ahí va a llegar. En el caso de Eduardo va a ser un juicio que si lo funda, me posibilitará a mí hacer cambios. Laura. Yo creo que ahí la decisión como que yo veo que es muy importante es entre autoridad y poder, digamos, en el caso de la pedagogía, un estudiante, es decir, como si tiene una cierta, no idoneidad necesariamente para hacer todos los juicios sobre cómo enseño yo, pero de todas maneras es el doliente del proceso, por así decir. Y entonces si a mí me interesa pues mejorar como docente, yo voy a querer tener la retroalimentación en algunas cosas del estudiante, así el estudiante no tenga mucha autoridad para hablar del asunto. Pero nuevamente la decisión es tuya. Claro, la decisión es mía, pero a veces yo creo que puede pasar que como uno, como profesor, digamos, está en una relación de poder, que tiene uno más poder sobre el estudiante, pues lo puede desplazar sin darse cuenta o sin manejar esa parte. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Amparo. Mi pregunta es, ¿una afirmación falsa no es similar a un juicio infundado? No, para nada. El valor de verdad de la afirmación es binario. O es verdadero o es falso. Mientras que un juicio no es ni verdadero ni falso. La diferencia está en el criterio. Como el criterio de validación del juicio puede cambiar. Entonces, cada vez que yo cambie el criterio,
pues la evidencia va a apuntar a uno u otro lado. Entonces, el mismo juicio, la misma declaración, de acuerdo a un criterio, puede ser fundada y de acuerdo a otro puede ser infundada. No podríamos decir que en un criterio es verdadero y en otro es falso, porque estaríamos mezclando las dos. La misma declaración en unos casos es verdadera y en otros es falsa. Eso no es una afirmación. En principio, la afirmación es siempre verdadera o es falsa. Por eso la importancia de diferenciarlas. ¿Sí? ¿Cómo fundamos entonces un juicio? ¿Cómo lo fundamos? Bueno, para fundarlo, una primera pregunta es, ¿qué acciones estoy dispuesto yo a seguir al fundarlo? Porque si no estoy dispuesto a hacer nada, ¿para qué fundo un juicio? Lo que dije en el caso de Eduardo. Entonces, Eduardo me dice, su clase fue muy aburrida. Pucha, yo quiero que me funde el juicio. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a modificar la forma en que dicté la clase para no hacerla aburrida. Y es una decisión mía. Entonces, como estoy dispuesto a hacer algo, me interesa fundar el juicio o que el otro me lo funde. Segundo, es importante identificar cuál es el dominio en el que ese juicio se está dando. Un dominio de acción particular. En el caso de la conversación hipotética con Eduardo, el dominio de acción es la clase, es la pedagogía. Insisto en eso porque si yo cambio el dominio de acción, el juicio puede dejar de ser fundado, que es el ejemplo que dije con Eduardo. Eduardo me dice, su clase es muy aburrida. En el dominio de acción de la pedagogía, yo le reconozco valor o autoridad. Si Eduardo me dice, usted no tiene idea de jugar ping-pong, en el mismo dominio, aunque es la misma persona, no le reconozco autoridad. Por lo tanto, no me interesa escuchar el fundar el juego, el fundar el juicio. Es bien importante eso. Fíjense que solemos no hacer explícito el dominio sobre el cual hacemos un juicio. Alguien me decía en el receso, refiriéndose a la competencia de estudiantes en el dominio de las matemáticas. Si un papá o una mamá le dice a un hijo, usted es muy bruto para las matemáticas, ¿eso qué es? ¿Un juicio o una afirmación? Es un juicio. Pero si el juicio es repetitivo, puede generar un bloqueo, lo que aquí se llama una caracterización. Y los bloqueos o las caracterizaciones impiden acción. Porque el jovencito termina convenciéndose de eso, de que es bruto para las matemáticas, por lo tanto, pues ingeniería no va a estudiar nunca porque es bruto para las matemáticas. Es distinto a decirle al muchacho, tú no estás bien preparado para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ese es un juicio o una afirmación? Igual es un juicio. Pero fíjense que el dominio es más restringido. Ya no estoy hablando de las matemáticas, no le estoy diciendo incompetente en las matemáticas, sino falta de competencia para resolver ecuaciones diferenciales. E incluso puedo ser más preciso. Ecuaciones diferenciales de primer orden. Está mucho más acotado. Entonces fíjense que entre más restringido sea el dominio, es más factible que yo lo funde. Entre más amplio sea el dominio, probablemente es más complicado fundar el juicio. Entre más específico es el dominio en el que yo fundo el juicio, mucho mejor o más claridad va a tener el que escucha el juicio de saber qué hacer, si le interesa que yo cambie el juicio que estoy haciendo. Si yo le digo a un muchacho, a un estudiante que entra acá, usted no tiene ni idea de matemáticas, el muchacho se va y ¿qué hace? Matemáticas. Pero yo le digo, mira, usted no sabe resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, es muy preciso qué es lo que él debe hacer si desea que yo cambie el juicio. Es estudiar cómo resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, que es muy distinto a que yo le diga, usted no tiene idea de matemáticas. Una vez que especifico el dominio en donde voy a fundar el juicio, lo siguiente es determinar el criterio de validación. Y lo siguiente es traer evidencia que puedo comparar con el criterio de validación y el estándar que defina
para que en ese dominio yo funde el juicio. El argumento que enlaza evidencia, criterio, estándar y dominio es el argumento de fundar. Entonces, ¿cómo fundo el juicio de que Carlos Armando, en los últimos 3 años, en todas las sesiones del Consejo Superior, los estados financieros que ha presentado Carlos Armando han sido aprobados por unanimidad? Por lo tanto, el manejo del presupuesto de Carlos Armando es muy bueno. Y ahí estoy fundando, argumentando un juicio. Ahora, en ese argumento, fíjense que aparece un dominio específico, que es en la parte de estados financieros. Aparece un criterio. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es el concepto de los miembros del Consejo Superior todos los meses durante los últimos 3 años. Y la evidencia es que todas las actas de esas sesiones de consejo en los últimos años en donde efectivamente el Consejo Superior por unanimidad aprobó los estados financieros. Entonces yo tengo el dominio, el criterio, el estándar y la evidencia que me permiten argumentar para fundar el juicio. Fíjense que lo que estoy haciendo acá no estoy dando una receta. Lo que estoy diciendo es que para fundar el juicio, como estructura argumentativa, es importante tener en cuenta estos elementos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿El papel de qué? De las acciones. Ah, la parte de arriba. Esto de acá, decía yo, es previo a que tú decidas fundar o no el juicio, o decidas que el otro te lo funde. Entonces decía yo, por ejemplo, si yo no estoy dispuesto a hacer nada al escuchar un juicio, me da igual saber el argumento que lo funda o no. Ese es mi punto. Pero si hay un interés en hacer algo, me interesa escuchar cómo me fundan el juicio. Entonces es una manera en donde nosotros decidimos qué hacemos. O sea, ¿vale la pena entrar en una conversación, en un argumento con otro, sobre un juicio que el otro está haciendo sobre mí, si yo no estoy dispuesto a hacer nada para cambiar ese juicio? Entonces no vale la pena. Ese es el punto de las acciones. ¿No se podría también tomar desde mi punto de vista que yo puedo emitir un juicio sabiendo que el otro va a tener una acción? Pero es que tú no lo sabes. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo sabes que como resultado del juicio que tú emites el otro va a hacer algo? No se puede saber de pronto que el otro es, digamos, el doctor Aldana, si dice algo, él sabe que representa algo, es decir, Pero perfectamente yo puedo no hacerlo. O sea, la decisión sigue siendo mía. Yo escucho a Eduardo y Eduardo me dice, no, mire, es que para que tus clases no sean tan aburridas, lo que tú tienes que hacer es dejar de usar presentaciones en PowerPoint, sentarte allá y leer un texto. No lo voy a hacer. Así lo diga él. Hay evidencias de distintos grados de calidad y criterios de validación. Hay Diferentes. unos que son mejores que otros, De acuerdo. más confiables que otros. De acuerdo. El punto de esto es que cuando reconocemos juicios y nos interesa escuchar o fundarlos, escuchar cómo los funda o fundarlos, eso es una invitación a conversar. Entonces, a conversar, conversemos sobre los criterios de validación, conversemos sobre la evidencia, es decir, conversemos. En cambio, cuando escuchamos algo como una afirmación y no estamos de acuerdo con la afirmación, no hay posibilidad de conversación. No hay. Si lo que el otro me está diciendo es, ustedes no tienen ni idea de pedagogía, y yo escucho eso como una afirmación, le digo, usted es un mentiroso, y hasta ahí llegó la conversación. Ahí no hay ninguna posibilidad de conversar. Pero si yo lo que escucho es un juicio, insisto, y me interesa por qué Andrés Felipe lo está diciendo, conversamos, y conversamos sobre, bueno, ¿y para ti qué es pedagogía? ¿Y de ahí viene una conversación que puede ser muy enriquecedora. Y emocionalmente no hubo un quiebre. Esa es la diferencia entre un juicio y una afirmación. O lo escucho como juicio o lo escucho como afirmación. ¿Alguien me va a decir algo? Ah, sí, Carlos. Ahí me parece el concepto de la autoridad, pero nosotros somos selectivos en muchas ocasiones en nuestra autoridad. Nosotros somos, Selectivos. En el caso, por ejemplo, en el sentido de le ascribimos autoridad a alguien. por ejemplo, el caso del doctor Aldana con el ping-pong.
Sí. Posiblemente no sabemos hasta qué punto él sea un doctor en el tema, porque yo no lo sé. Sí, pero yo sí lo sé. O sea, no digo, en el caso de que de pronto lo haya estudiado o haya jugado en su juventud y yo no sepa eso, pero sin embargo yo selecciono y lo desautorizo a que me diga algo sobre el tema, porque yo lo desconozco. Entonces, No. Pero es distinto a lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo es que porque conozco a Eduardo en el dominio de acción del ping-pong, es que no le reconozco autoridad en ese dominio. Porque si tú no reconoces autoridad en un dominio que tú no reconoces, pues, ¿cómo lo haces? Entonces, si tú desconoces eso, lo primero que yo haría es preguntarle, Eduardo, ¿tú juegas ping-pong? Y él me dice, yo soy una maravilla jugando ping-pong, un juicio. ¿Qué puedo hacer yo? Te invito a jugar ping-pong. Jugamos ping-pong. Y después de jugar ping-pong, yo ya puedo emitir un juicio sobre su habilidad para jugar ping-pong. Y en ese caso lo puedo reconocer no como autoridad. Caso de jugar ajedrez con Carlos Armando, le reconozco autoridad. No hemos jugado, pero le reconozco autoridad. Pero en ping-pong también. ¿Por qué? Porque ya nos enfrentamos una vez en una final de ping-pong acá. Bueno, voy a pasar ya de juicios a afirmaciones. Hay mucho que podemos desarrollar en juicios de afirmaciones, pero quiero cubrir el tema completo. Lo siguiente, quiero diferenciar entre peticiones y ofertas. Y una manera de hacerlo gráficamente es esta. A va a ser una petición o una oferta a B. Dos personas. A, una petición o una oferta a B. Lo que quiero llamar la atención es nuevamente la estructura de la conversación, o en este caso la estructura de la petición o de la oferta, la estructura del lenguaje, entendiendo por estructura elementos que en principio debían estar presentes en la petición o en la oferta. Eleonora, necesito que me entregues el informe del último consejo lo más pronto posible. Eso que acabo de decir es una petición. Es claro que le estoy pidiendo a alguien que haga algo. Pero lo que acabo de hacer es una petición mal estructurada. ¿Por qué? No dije cuándo, no dije cómo. Lo único que dije fue, necesito que me entregues el acta de la última reunión lo más pronto posible. Es que lo más pronto posible puede ser para mí el lunes a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando llegue yo el lunes a las 8 de la mañana y no encuentre el acta en mi escritorio, llamo a Leonora a hacerle un reclamo. Leonora, no me entregaste el informe. Y Leonora me dice, pues lo más pronto posible para mí es el miércoles a las 3 de la tarde. Ese es un ejemplo típico de quiebres en la conversación. Pedimos algo y no decimos qué es lo que pedimos, cómo lo pedimos, cuándo lo pedimos. Luego, esos son elementos que deben estar presentes en las peticiones. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? En algunos casos incluso puede ser importante el para qué. ¿Para qué estoy pidiendo eso? En la medida en que haya más precisión de lado y lado, recuerden la conversación, coordinación, en qué se pide, cómo se pide, cuándo y dónde, la probabilidad de que haya un quiebre se reduce en esa petición. Eso que estoy llamando acá, el qué, cómo, cuándo, dónde, es lo que se llama aquí, en este contexto de lingüística organizacional, se llama condiciones de satisfacción. Es el nombre genérico, condiciones de satisfacción. Entonces las condiciones de satisfacción son condiciones que yo acuerdo con el otro. Entonces fíjense que si yo digo, Eleonora, necesito el acta de la última reunión lo más pronto posible, hice una petición. Ahora, si Eleonora se hace cargo de esa conversación que estoy abriendo, ¿qué me responderías? ¿Para cuándo necesita el informe? Entonces yo digo, mira, Eleonora, lo necesito para el lunes a las 8 de la mañana. ¿Y tú qué me dices? No puedo. Le digo, ¿por qué no puedes? Porque tengo pendiente otras cosas. ¿Para cuándo me lo puedes entregar?
para el miércoles a las 5 de la tarde. Perfecto. Pero cuando Eleonora me dice 5 de la tarde, yo estoy de acuerdo, fíjense que ahí llega un acuerdo en parte de esas condiciones de satisfacción. Ahora, ¿qué puede pasar? Porque esta petición todavía está mal estructurada. ¿Qué puede pasar? Que el miércoles a las 5 de la tarde Eleonora me entregue el acta y me lo entrega escrita a mano, en hoja borrador, y yo la cojo y le digo, Eleonora, no me entregaste el informe. Me dice, ¿cómo que no? Lo tiene en la mano. Pues sí, pero yo lo voy a repartir a los miembros del Consejo Superior en media hora. Eso no estaba en la petición que yo hice. Eleonora, necesito que me entregues el informe, el acta de la reunión en medio magnético, o mejor, necesito que me envíes a mi correo electrónico el miércoles a las 5 de la tarde la última acta del Consejo Superior. Necesito que me envíes el acta del Consejo Superior a mi correo electrónico en Word para que yo lo entregue a los miembros del Consejo Superior a las 5:30 de la tarde. ¿Ven el punto al que quiero llegar? Entonces, en la medida en que esas condiciones de satisfacción sean lo más precisas, acordadas entre los dos, la coordinación de acciones va a ser posible. El quiebre conversacional se va a reducir. Es muy probable que al comienzo, cuando ustedes empiecen con alguien que hasta ahora están conociendo a hacer estos acuerdos de peticiones, el tiempo sea largo, porque el nivel de especificidad va a ser cada vez mayor. En el caso que estamos diciendo, a pesar de la petición como la estructuré ahora, Eleonora me envía a mi correo electrónico un texto en Word que tiene esquemáticamente el acta, y en 2 hojas aparece el acta. Y yo leo eso y digo, eso no es un acta. Y Eleonora me dice, claro que sí, ahí está el acta. Y lo que aparece es numeral 1, alguien dijo esto, numeral 2, un esquema. Y yo lo que espero es un texto que narre lo que aconteció. Por lo tanto, la estructura del acta me interesa que también esté en la petición. Especificar todo eso, insisto, toma tiempo al comienzo. Pero hoy en día, después de cuánto tiempo de estar trabajando juntos, 1 año, yo sé que si yo le digo a Eleonora, el lunes me entregas el acta, con eso nomás yo sé que el lunes a más tardar a las 5 de la tarde a mi correo electrónico llega un acta que tiene una estructura que ya hemos acordado, y llega en el formato con la estructura, etcétera, etcétera. Y eso tomó tiempo, pero el tiempo que tomó nos lleva a que ahora basta con una una declaración, una petición mucho más simple, necesito el acta para el lunes. Todas las condiciones de satisfacción ya están incorporadas previamente. Incluso puede llegarse el punto en donde ni siquiera la petición se haga, porque simplemente en el proceso mismo de llevar a cabo el Consejo Superior, Eleonora sabe que el lunes siguiente a las 5 de la tarde el acta llega a mi correo. Ese es el nivel de coordinación al cual uno va llegando, pero llega construyéndolo de esta forma. Cuando no hay una negociación o una posibilidad de negociar condiciones de satisfacciones, yo estoy hablando de una orden. Entonces, necesito que me entregue esto tal día. No hay espacio de negociación. Hay una posibilidad muy grande de que haya un quiebre. Bueno, esas son peticiones y ofertas. Recuerden que hace un momento yo hablé distinciones, prácticas, rutinas. Pero la connotación de rutinas, como la uso yo aquí, no es negativa. La rutina, en el sentido que estoy hablando, es una coordinación de acciones que se da como parte de la cultura de la organización. Entonces, esas rutinas, que son actividades recurrentes, que son parte del proceso organizacional de esa institución, sería parte de su cultura organizacional. Ahora que ese es un nivel de coordinación mucho más elaborado. Digamos más, dime. Es que hablo de petición y oferta. Sí. Hemos hablado de oferta. Opera al revés. Entonces, O sea, la respuesta
No, es algo que tú le ofreces al otro. Pero en ese caso, tú debes especificar qué ofreces, cómo lo ofreces, cuándo lo ofreces, para qué lo ofreces. Porque cuando tú ofreces al otro, lo que le ofreces algo al otro, generas en el otro una expectativa. Y en la medida en que esa oferta tenga estos elementos que estoy diciendo, el quiebre de esa expectativa va a ser menos posible. Tú me ofreciste que tal cosa y no me... La promesa. Cuando hacemos una oferta y se llega a un acuerdo en las condiciones de satisfacción, o cuando hacemos una petición y llegamos a un acuerdo en las condiciones de satisfacción, en ese momento surge una promesa. Es decir, que la promesa aparece en el momento en que hay un acuerdo en las condiciones de satisfacción de la oferta o de la petición. Y es en ese momento que hablamos de promesa. En el caso de la queja por el frío que estás sintiendo, no hubo previamente una promesa. Los reclamos son poderosos en la medida en que se basan en promesas no cumplidas. Las quejas no tienen como sustento una promesa. Por eso es una queja. Por eso tú no generas la capacidad de cambiar. Incumplir promesas mina la confianza. Confianza es otro punto importante acá. La confianza no es una declaración. Yo no me declaro confiable. La confianza surge de un juicio que yo hago sobre la competencia y la sinceridad del otro en un dominio de acción. La confianza es un juicio que yo hago sobre la competencia y sinceridad del otro en un dominio de acción. Si el otro no es competente, no voy a construir una relación de confianza. Si el otro no es sincero, tampoco. Si es competente y sincero en un dominio de acción, ahí va a haber una relación de confianza. Yo confío en Eleonora en el dominio de acción de elaborar las actas del Consejo. Y esa confianza ha sido el resultado de todo este proceso que he mencionado. El juicio sobre la confianza que tengo en otro cambia con el tiempo. Si el juicio que yo profiero sobre alguien de confianza con el tiempo genera quiebres, esa confianza puede minarse. Y una manera en la cual se mina la confianza es cuando las promesas no se cumplen. Siguiente consejo superior, 2 lunes siguientes no llega el acta a mi correo electrónico. Eleonora, ¿me enviaste el acta? No, rector, no pude. ¿Cuándo me la envías? Paso mañana. Gracias. 2 días después, no llega. Eleonora, me dijiste que me ibas a enviar 2 días después el acta. No me llegó. No pude. ¿Por qué? Tenía otros compromisos. Eso empieza a minar la confianza. En ese momento es importante recuperar la relación de confianza. Lo que yo esperaría de parte de Eleonora en este caso es una explicación. Y sobre esa explicación reconstruir la relación. Pues las relaciones de confianza se crean y se destruyen. O sea, una vez que yo declaro a alguien confiable, no lo será de ahí para toda la vida. Depende de la relación que mantengamos. Por eso, para mí es muy importante que las promesas se cumplan. Por eso, y ustedes seguramente lo han visto cuando conversan conmigo, que yo insisto mucho en negociar las condiciones de satisfacción. O sea, ¿cuándo me entrega esto? Porque en el momento en que la condición está ahí, explícita y acordada, para mí hay una promesa. Y para mí las promesas son muy importantes porque sobre eso es que yo baso mis juicios de confianza. Promesas no cumplidas, no hay relación de confianza. No hay relación de confianza, pues difícilmente la relación prospera. Si se incumple una promesa, es posible hacer un reclamo, pero sobre el reclamo voy a hablar un poquitito más adelante. Las explicaciones mencionadas hace un momento son irrelevantes. Fue que
ya que, es que, porque, para efectos de la promesa es absolutamente irrelevante. A mí me da igual que me expliquen por qué no hicieron lo que hicieron. Entonces, el efecto ya pasó. Los diplomas, me acaban de decir, no se firmaron el viernes. Y hay un quiebre gigantesco. Eso no debió haber pasado. Pero pasó. Para mí es irrelevante la explicación. Lo que espero es que se haga algo para que, primero, los estudiantes reciban por escrito una disculpa. Y segundo, que eso no vuelva a pasar. Las explicaciones son irrelevantes. Si la conversación conmigo, yo sí te voy a exigir una fecha. ¿Eso qué va a pasar? A que tú tienes que abrir otra conversación con otra persona y lograr con esa persona un acuerdo en condiciones de satisfacción. Y normalmente es lo que ocurre. En una organización las conversaciones generan conversaciones, que generan conversaciones, que generan conversaciones, que generan conversaciones. Y en todo caso debemos asegurarnos que la conversación se vaya cerrando para que la promesa que hice al comienzo se cumpla. Ahora, si la dependencia de los otros pues genera esas posibilidades, como tú dices, de incumplimiento, yo debo estar siempre en la posición de renegociar la condición. Yo estoy esperando en 3 semanas una información y en 2 semanas para ti es claro que no lo va a tener en 3 semanas. Tú me llamas a mí. O sea, rector, ya no puedo en 3 semanas porque ocurrió tal cosa y vuelvo a negociar contigo. Pero eso es una forma de conversar que mantiene la relación estable. Lo que no debe ocurrir es que pasan las 3 semanas y no llega nada y yo llamo y te hago un reclamo, cuando tú pudiste haber renegociado las condiciones antes. A eso me refiero con hacerse cargo de la conversación. Bueno, 2 puntos más. Tipos de conversación. Podemos reconocer varios tipos de conversación. Voy a mencionar unos. El primero es un tipo de conversación que se llama crónica. Aquí la imagen es personas conversando. Para efecto de simplicidad, imaginemos 2 personas conversando. Entonces, de la conversación de esas 2 personas, quiero distinguir tipos de conversación. Supongan que el dominio de conversación es un partido de fútbol, ¿no? Para tener un referente común. ¿Qué sería la crónica? La crónica es la conversación entre 2 personas que están desde la tribuna mirando el partido de fútbol. Y en esa conversación hablan sobre lo que está pasando. Entonces, Carlos Armando y yo estamos conversando, ¿no? Mire, qué bruto este técnico, en lugar de sacar a este y cambiar a este hizo tal cosa. Carlos Armando me dice otra cosa y esta es una conversación. Fíjense que en la conversación puede haber una gran cantidad de juicios. Bruto, lento, no hizo. ¿Esta conversación que estamos teniendo altera el partido? No. Y esa es la distinción clave de la crónica. La conversación en la crónica no altera el partido. No altera el dominio de acción sobre el que estamos conversando. Las conversaciones de pasillo, que se suele llamar acá, son crónicas. Son crónicas porque cuando 2 profesores, por ejemplo, empiezan a decir, no, mire, es que aquí el salario no suben el salario. Aquí estamos mal tratados laboralmente si nos comparamos con tales, y toda la conversación es alrededor. En la medida en que esa conversación se circunscriba a ese dominio, no va a alterar el partido. Eso es una conversación crónica. O sea, yo hablo de algo, pero esa conversación no va a modificar aquello sobre lo que estoy hablando. Entonces, fíjense que es un tipo de conversación que puede satisfacer emocionalmente a los que están conversando. Me desahogué, siento bien, pero no va a generar mayores cambios en ese dominio. Esa es la crónica. Recuerden el tipo, porque mi invitación es a que cuando conversemos con otros, hagamos el ejercicio de reflexionar si estamos en una crónica. Yo no estoy diciendo que sea malo en la crónica. Cuando vamos a tomar café, María Café, crónica es lo que hacemos. Lo que me interesa ver es el efecto que eso va a tener. O sea, estamos seguros que la crónica no genera cambios en el partido. Muy bien.
Dicho de otra manera, si quiero generar cambios en el partido, la conversación es otra. No es una crónica. El siguiente tipo de conversación es la crónica crónica. La crónica crónica ocurre cuando la crónica se vuelve crónica, es decir, empieza a ser recurrente y termina paralizando. Amparo, pides aumento de salario. ¿Para qué voy a pedir aumento de salario? Aquí nunca dan aumento de salario. Eso es una crónica crónica. Esta es una crónica de la cual nosotros nos convencemos de la veracidad de la crónica y por lo tanto nos quedamos ahí. Las crónicas crónicas generan caracterizaciones. Aquí ocurre eso y siempre va a pasar. La crónica crónica en el caso del partido es: ¿para qué vamos a ese partido si sabemos que el Tolima siempre pierde la final? Esa es una crónica. Esa es una crónica crónica. ¿La crónica crónica altera el partido? No, para nada. De hecho, nos paraliza. El otro tipo de conversación es la conversación que sostenemos para abrir conversaciones. Es el ejemplo que les mencionaba de mi hijo. Yo quiero conversar con él sobre una baja nota en un curso. Pero cuando quiero iniciar la conversación, él está viendo una película de anime, que para él es muy importante. Yo no arranco la conversación sobre el tema que quiero conversar, sino que le pregunto o le digo o lo invito a que conversemos después. Eso que acabo de hacer es una conversación para abrir una conversación. De nuevo, eso es importante. Ustedes quieren conversar de un tema con alguien y les parece que el tema es importante. Pero si ustedes se hacen cargo del escuchar del otro, como decía hace un momento, es probable que lo que decían es acordar con él un espacio para conversar. Y ese es un tipo de conversación útil, legítimo, importante, que puede anticipar quiebres. Otro tipo de conversación con un propósito diferente es la conversación para abrir posibilidades. Y en este caso el propósito de la conversación es indagar, explorar. Entonces Helga invita a conversar a los directores de investigación de los grupos. Los reúne y les dice, bueno, el propósito de esta conversación es explorar temas de investigación para la universidad para que lo que hagamos sea pertinente regionalmente. Y el propósito de la conversación es explorar posibilidades. No es llegar a acuerdos, es explorar alternativas. La importancia de hacer la diferenciación es que la dinámica de la conversación para abrir posibilidades es una dinámica que es divergente. En esa conversación no estamos haciendo juicios que impidan aceptar o no posibilidades. Porque si empezamos a hacer juicios, simplemente el espacio de posibilidades va a reducirse. Si yo de entrada le digo, en la conversación que estamos diciendo, un investigador me dice, ¿por qué no consideramos el tema de la democracia deliberativa? Ah, no, ese tema ¿para qué? Esa respuesta de la directora de investigaciones ya cerró cualquier espacio de conversación de adelante. Esa persona ya no va a volver a hablar sobre... Y el propósito no era ese. El propósito era tomar nota de posibilidades. Discutir sobre la viabilidad o no de esas posibilidades puede hacerse después, pero es una conversación con otro propósito. Fíjense que estos son propósitos que se pueden hacer explícitos, pero que pueden ocurrir dentro del mismo espacio. En la misma reunión yo puedo tener varias de estas perfectamente. Suele pasar. Antes del Consejo Superior, que es una sesión regular, hay crónica. Hay crónica, hay grupitos que empiezan a hablar del mundo, de la política, todo eso es crónica. El partido no se va a alterar. Y en algún momento arranca conversaciones para abrir posibilidades. En el mismo proceso puede haber conversaciones para la conversación. Y también puede haber conversaciones para la acción. Y en esta es en la que me quiero centrar. La conversación para la acción es la conversación que genera acciones, que genera coordinación de acciones. Esa, para mí, digamos que es la más importante en términos de comunicación, dado que comunicación es coordinación de acciones. El hacer que las cosas pasen
en una institución está centrada en las conversaciones para la acción. El hacer que las cosas pasen. Ahora, ¿cómo estructurar una conversación para la acción? Una forma de estructurarlo gráficamente es la siguiente. Yo tengo A, tengo B y quiero mostrar la estructura conversacional de esa relación. A le pide o le ofrece algo a B. Hemos visto que hay un proceso de negociar condiciones de satisfacción. O sea que este es un proceso que va así. Se estabiliza cuando hay un acuerdo en las condiciones de satisfacción. ¿Qué se hace, cómo, cuándo, dónde, etcétera? Cuando ese acuerdo se da, surge una promesa. El siguiente componente es la acción que B hace de acuerdo a la petición que A le está haciendo. Y la conversación se cierra con una declaración de satisfacción de A. Y el ciclo se cierra. Esto que está dibujado acá es una conversación para la acción. Es un ciclo de una conversación para la acción. Arranca en este caso con una petición, se negocian las condiciones de satisfacción, surge una promesa, B realiza la acción y A se declara satisfecho. ¿Qué pasa si A no se declara satisfecho? El ciclo arranca otra vez. Yo esperaba tal cosa, la persona otra dice cómo quiere que lo haga, arranca otra vez y vuelve otra vez. Solo en el momento en que hay declaración de satisfacción se cierra la conversación. ¿O puede qué? Pero fíjate que la crónica, digamos, no afecta al partido. Entonces, digamos que las crónicas aquí no son parte de la estructura de la conversación para la acción. Es otro tipo de conversación. Ahora, aquí ¿qué puede pasar? Como decía María del Pilar, que esto dé lugar a otra conversación. Y aquí está C. Y es probable que esto dé lugar a otra conversación. Y aquí está D. Y solo en el momento en que esta se cierre y esta se cierre, esta se puede cerrar. Luego B, María del Pilar tiene que asegurarse que esta conversación se cierre. O sea, tiene que lograr una negociación en las condiciones de satisfacción de C para que C cumpla su promesa. Y C a su vez con D. Y esto puede seguir de aquí en adelante. En el momento en que tú acuerdes condiciones, la promesa surge. Ahora, hacerle un seguimiento a estas cadenas, esto es una red de conversaciones, es parte de la complejidad de gestionar los procesos de conversación en una institución. Por eso hay quienes dicen que las estructuras de una organización en la práctica se dan como redes de conversaciones. Y se habla que son las redes recurrentes de conversaciones lo que constituye la estructura de una organización. No es el organigrama. Son las redes recurrentes de conversación. ¿Por qué estas conversaciones son recurrentes? Por ejemplo, en el caso del consejo, como les dije ahora, hay conversaciones para la acción asociadas con la producción de actas. Y hay otras conversaciones para la acción que se desprenden de las decisiones que toma el consejo. Conversaciones que abro yo y yo tengo que cerrarlas para responder al consejo. O conversaciones que abro con alguien para que abra una conversación para que la cierre. E igual yo soy responsable de que esa conversación se cierre. Y eso es parte de la responsabilidad de quien está en cargos de dirección. Ustedes en todos los cargos de dirección son responsables de abrir conversaciones y cerrarlas todo el tiempo. Y asegurarse que los otros con quienes sostienen conversaciones las abran y las cierran. Pero es responsabilidad de ustedes. Yo le pido a María del Pilar que haga algo y ella lo va a hacer, pero yo soy responsable de que eso que me dijo lo va a hacer. O sea que seguramente la llamaré y le diré, ¿y cómo hacen esto? Y eso gatilla conversaciones de ella con los otros. Les mencionaba al comienzo de esta sesión que existe software que facilita el seguimiento de estas conversaciones. Ese software es lo que se llama Workflow. Lotus Notes es un ejemplo. Les decía que Fernando Flores pues se hizo millonario con eso. Flores se inventó esto que está acá. Se dio cuenta, y esa es la genialidad del hombre, de cómo a partir del trabajo de Searle, etcétera, podía hacer este tipo de cosas, o sea, pasar a diseño toda esa conversación de la filosofía del lenguaje e involucrarla en el desarrollo de estructuras organizacionales.
y a partir de ahí diseñar un sistema de información que hiciera el recorrido. Por eso el nombre del software de él se llamó The Coordinator, era el coordinador. Y pues esa fue una empresa muy rentable. Hoy en día, insisto, es parte de lo que se llama workflow en organización. Aquí no tenemos todavía, porque no hemos todavía desarrollado este tipo de cultura, de conversaciones estructuradas. Mi invitación es, en lo posible, negociemos condiciones de satisfacción, porque en la medida en que lleguemos a acuerdos, la posibilidad de que no haya quiebres es más alta. Porque tú, al llegar a un acuerdo de condiciones con el otro, la promesa es mucho más fuerte. Es posible que en muchos casos, o en algunos casos, eso no se dé. O sea, que no se llegue a un acuerdo y aparezca un argumento de autoridad. En principio, busquemos, esa es una invitación a que conversemos. Y al conversar lleguemos a acuerdos. Estoy respondiendo a tu pregunta. Convicciones para la acción. Síntesis de lo que hemos hecho hasta ahora. Partimos de una posición epistemológica, el constructivismo radical. Desarrollamos un marco conceptual en términos de la comunicación como coordinación de acciones. Como coordinación de acciones a través de conversaciones. Conversaciones entendidas como el lenguajear y el emocionar, o como el entrelazamiento del lenguaje y las emociones. Y pasamos a un nivel más metódico, de método, y es la utilidad que tiene diseñar tipos de conversación al momento de conversar con otros. Los tipos de conversación que hemos identificado hasta ahora son declaraciones básicas, las que están ahí, diferenciar entre juicios y afirmaciones, qué acciones estoy dispuesto a adelantar, si el juicio es fundado o no, cuál es el dominio, cuál es el criterio y cuáles son las evidencias, en el caso de fundar juicios. La estructura de las ofertas y peticiones, qué, cómo, cuándo, dónde, para qué. Las promesas y los tipos de conversación. Conversaciones, dijimos, crónicas, crónica, conversación para abrir conversaciones, conversación para abrir posibilidades y conversación para la acción. Esto que he hecho en estos 2 días, insisto, es una invitación para que entendamos la comunicación de esta manera, en toda su complejidad. Y espero haber logrado ayer, con lo que dije, mostrar lo complejo que es la comunicación hoy en día. Pero me parece que el hacer este tipo de distinciones en conversaciones facilita mucho el proceso de comunicación. No lo tomen, sin embargo, como algo que es una receta. Eso es muy importante. O sea, no es que de aquí en adelante empecemos a escuchar, bueno, dime cuál es tu petición. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son tus condiciones de satisfacción? ¿Qué, cómo, cuándo? No. Lo que yo he hecho es mostrar una estructura. Pero una estructura, voy en el sentido de la metáfora, que creo que fue Wittgenstein, tal vez en el Tractatus, que habla, que equivale a una escalera. La invitación es, subamos la escalera, pero cuando estemos arriba, boten la escalera. No se queden con la escalera. Nosotros conversamos en la manera en que cada uno conversa. Y la estructura de nuestra conversación es la estructura de cada uno de nosotros. Cuando yo hablo con ustedes, no les hablo en términos de cuál es tu petición, cuál es tu oferta, cuáles son tus condiciones de satisfacción, pero con todos, seguramente, ustedes han dado cuenta que yo converso de cierta forma. Y cuando converso en conversaciones para la acción, por supuesto no hablo así. No digo, Laura, tengamos una conversación para la acción. No, yo llamo a Laura y simplemente le digo, Laura, ¿por qué no diseñamos un diplomado en alta dirección de gestión universitaria? Y fue el inicio de una conversación para la acción, cuyo resultado se está concretando en este diplomado para la acción. Y esa es una conversación la arrancamos hace 2 años tal vez, por correo electrónico. Y a lo largo de las conversaciones que he mantenido con Laura en este proceso aparece toda esta estructura. En las conversaciones que yo mantengo con ustedes siempre van a ver que aparece esta estructura de fondo.
pero no aparece evidente la estructura. La estructura sirve de guía para hacer la conversación. Esa es la invitación. En el caso último, con esto termino, la queja y el reclamo. ¿Cuál es una estructura conversacional que me parece importante por su utilidad para formular un reclamo? Los reclamos, decía, surgen de una promesa no cumplida. Por lo tanto, es importante que ustedes, si quieren hacer un reclamo poderoso, arranquen el reclamo haciendo explícita la promesa que se estableció. Por ejemplo, Amparo puede haber dicho, rector, usted dijo que iba a mencionar la estructura de una promesa. Fíjense, si ustedes arrancan así, ¿cuál es mi respuesta? Es sí o no, pero yo sé que la hice, entonces sí. Siguiente paso, usted no ha... Ese es el incumplimiento, que es el punto de acá. Afirmo que la promesa establecida. Declaro que hubo un incumplimiento de esa promesa. Pido que se realice lo hecho y se indemnice por lo no hecho. Prometo que me declaro satisfecho, lo perdono y no vuelvo a usar esta conversación de aquí en adelante. Eso es prudencia. Esa es una estructura de un reclamo. De nuevo insisto, no es que los reclamos de aquí en adelante arranquen así. Afirmo que, declaro que, pido que, prometo que. No. Pero ahí está la estructura. O sea, en la medida en que ustedes arranquen un reclamo haciendo evidente que hubo una promesa que no se cumplió. Segundo, pidiendo que se cumpla la promesa. Tercero, que haya una indemnización, porque la promesa no cumplida probablemente generó un daño. Y cuarto, yo hago una promesa de que me declaro satisfecho. Segundo, de que doy por terminado eso, lo que aquí estoy llamando perdón. Y sobre todo, prudencia. En este caso yo no vuelvo a usar ese incumplimiento de promesa de aquí en adelante. Eso último a mí me parece que es muy importante. Porque si alguien en algún momento les incumple una promesa y ustedes usan el incumplimiento de ahí en adelante para traerlo a colación una y otra vez, ustedes van a generar resentimiento. Ustedes van a generar resentimiento. Una vez que la promesa no cumplida dio como resultado una indemnización entre comillas, pues eso debe quedar ahí y quedó en la historia. Eso quedó atrás. No hay que traerlo a colación todas las veces. Eso genera resentimiento. Lo que en algunos hogares llaman la cantaleta. Esa es la estructura conversacional del reclamo, que era lo que les prometí que iba a mencionarles al final.